siempre estuvo y estará en nuestro corazón. Y cuando puedo, siempre voy a algún lado, o sea, Galicia o Extremadura o aquí. Cuando puedo hacer un viaje a España, soy el primero a apuntarme. Y visitamos mucho también los hermanos. Y gracias por la invitación. Y sin más, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Carta del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 10. ¿Habéis encontrado? Si habéis encontrado, podéis decir amén, si no, misericordia, ¿vale? Que eu vou ter misericordia e esperar por ustedes. Amén, una broma. Vamos a leer la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En primer lugar, en el lenguaje bíblico, especialmente en el lenguaje paulino, tenemos una idea que es que el hombre, antes de tener conocimiento de Dios, el hombre antes de nacer de nuevo, de acuerdo con la Biblia, está muerto. Está muerto en su espíritu. O sea, no está muerto físicamente, pero está muerto espiritualmente. Esta es la condición de los hombres que no tienen Dios en su corazón. De ahí Jesucristo hablar de la necesidad del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la única puerta que nos da acceso al reino de Dios. No hay otra puerta, no hay otro camino a no ser Jesucristo. En estos días el Papa estuvo en Portugal y lamentablemente se habló mucho del Papa y muy poco de Cristo. Cristo no se ha escuchado para nada. El Papa para aquí, el Papa para allá, María para aquí, María para allá, que yo respeto. Pero ¿y dónde está Cristo en medio de todo esto? ¿Quién es Cristo? Cristo es la puerta, Cristo es el camino. Él mismo dijo: soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Hay un solo camino, se llama Jesús. Y Jesús habló durante el tiempo que estuvo en este mundo a través de su ministerio. Habló de la necesidad de sermos ciudadanos del reino. Él habló del carácter de los ciudadanos del reino. Él habló que el hombre tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer están muertos espiritualmente en cuanto no tienen Dios comandando y dirigiendo sus vidas. Y ahora el apóstol Pablo, él está hablando a cristianos aquí. Él está diciendo: sí pues, porque hay la posibilidad de tú no haber nacido de nuevo. Tú puedes ser una persona que te gusta venir a la iglesia, te gusta estar, cantar, tener convivio, pero todavía no has dado el paso de fe
que es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El hombre necesita tener un encuentro con Cristo. El hombre necesita pasar de la muerte a la vida. Y estamos hablando espiritualmente. Porque claro que yo sepa, todos los que estamos aquí, estamos vivos. El que está muerto, levante la mano. Estamos todos vivos. Gloria a Dios. Pero algunos de los que estamos aquí, ¿será que estamos vivos o muertos espiritualmente hablando? Podemos ser apenas personas religiosas, que nos gusta una religión, nos gusta esta iglesia, nos gusta el convivio, pero todavía nos falta tener un encuentro con Cristo, el Cristo que resucitó de entre los muertos, el Cristo que está vivo, el Cristo que se manifiesta a cada vida y a cada corazón que le busca. Entonces el apóstol Pablo está llevando los creyentes a meditar, a pensar. Si pues habéis resucitado con Cristo, tú podrás decir en tu interior, sí, yo ya he resucitado con Cristo. Pero también me puedes decir, que no quiero que me lo digas a mí, pero yo todavía no. Entonces, si tú has resucitado con Cristo, tenemos aquí 4 verbos muy interesantes, 4 consejos y 4 verbos importantes para la vida cristiana. El primero, buscad las cosas de arriba. El verbo buscar, procurar. No es procurar ahora y luego más olvidarme de lo que estoy procurando. Es procurar hasta lo encontrar. No podemos desistir. La procura debe ser una procura intensa, una procura en la cual colocamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, para buscar lo que almejamos, lo que queremos efectivamente. Y aquí hay un consejo: buscad las cosas de arriba, porque también existen las cosas de abajo. Y no os olvidéis, nosotros vivimos abajo. Pienso que ninguno de ustedes vive en las nubes. Sí, hay algunos que viven en las nubes. Es verdad que sí. Es verdad lo que estás diciendo. También lo decimos, parece que estás en las nubes. Y hay gente que anda en las nubes. Y hay algunos creyentes que piensan que están a vivir en las nubes. Pero saben, yo todavía tengo los pies en la tierra. Pero no pertenezco acá. Y ustedes tampoco, que sois de Cristo. Pero estamos aquí. Estamos pisando un suelo. Y la verdad es que hay todo un sistema a nuestro alrededor que cada día procura más que nosotros nos preocupemos apenas con las cosas de la tierra. Y la Biblia no dice que yo no me preocupe con las cosas de la tierra, pero la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces hay prioridades. El reino de Dios tiene prioridades. Todos nosotros en nuestra vida tenemos prioridades. ¿Verdad que sí? Pienso que todos los que estamos aquí tenemos algunas prioridades. Pueden no ser muchas, pero hay prioridades. Pero ¿será que tú tienes tus prioridades cambiadas? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es lo primero para ti? ¿Cuál es lo primero para mí? ¿Cuál es el primero para nosotros? Es efectivamente el reino de Dios, su justicia. La Biblia dice que cuando yo busco primeramente el reino de Dios, las otras cosas me vendrán. Yo recibiré las cosas. O sea, la Biblia no está diciendo que, oye, no hagas nada, vives solamente del aire y todo está bien. No, no, no. Ahora, la primacía sobre todo es buscar el reino de Dios. Buscar a Dios. Todos nosotros, todos los días, pienso yo que comemos. Y interesante que hasta la oración, el pan nuestro de cada día nos da hoy. No es el pan de mañana, ni el pan del mes. El pan de cada día nos da hoy. Pero primero nos dirigimos ¿a quién? A Dios, porque la prioridad para nosotros es Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, estamos en primer lugar a través de la oración modelo, el Padre nuestro, que no debe ser repetido como un rezo, porque ese es el problema. Todo lo que yo hablo con Dios tiene que ser pensado con mi cabeza y con tu cabeza. Por eso nosotros no rezamos, oramos. Orar es hablar con Dios, rezar es repetir cosas siempre la misma cosa. Yo no me gustaría que mis hijos, cada vez que lleguen cerca de mí, me digan, tiene que decir alguna cosa y todos los días no va a decir lo mismo. Dios tampoco le gusta que tú estés ahí diciendo la misma cosa y al final tú no tienes intimidad con Él, no hablas con Él, no abres tu corazón con Él, apenas repites algo que te enseñaron en la tradición. Pero esa tradición no te lleva a ti ni a mí a tener una comunión con Dios, a entender que Dios es papá, que Dios quiere que hablemos con Él, que tengamos comunión con Él. Es esto que Dios quiere de nosotros. Y hay mucha gente que no entiende eso. ¿Por qué? Porque les enseñaron acerca de un Dios distante, un Dios que parece que apenas está para castigar. Pero Dios es Padre, Dios ámanos, Dios quiere tener un relacionamiento personal con cada uno de nosotros. Dios quiere que yo le llame papaito. Dios quiere que yo le llame que Él es mi mejor amigo. Y es eso que Dios quiere de cada uno de nosotros. Buscad las cosas de arriba. Esta es nuestra prioridad. Buscar las cosas de arriba es nuestra prioridad o es en segundo plano. Puede no ser lo principal. Pero si no es lo principal, alguna cosa está mal. Y si está mal, tenemos que cambiar. No porque nadie nos obliga, pero porque deseamos hacer las cosas de Dios. Deseamos hacer las cosas bien hechas. Y para hacer las cosas bien hechas, primero tenemos que buscar las cosas de Dios. Y después Dios, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. O sea, Cristo está ahora mismo con Dios, pero Él también vive en tu corazón y en mi corazón. Él está aquí en espíritu y en verdad, manifestando su poder y su gloria. Pero esta idea de que Él está, es para nos dar la idea que Él continúa a dominar sobre todo y todos y Él está sentado en el trono. Nosotros tenemos muchas canciones que cantamos al que está sentado sobre el trono, como para hablar de qué? Para hablar que Él es el mayor, que Él está en el centro, que Él es el poderoso, que Él es el único. Entonces muchas de nuestras canciones de alguna manera manifiestan esta gran verdad de que Cristo está en el centro de todas las cosas. El segundo verbo, poned la mira. Es interesante que en el griego está pensad. Y es verdad, cuando yo pongo la mira, y quien trabaja con el arco o con una escopeta, todo tiene una mira. ¿Y cuál es la idea? Dar en el albo. Poner la mira es no afastar el ojo del foco principal. ¿Okay? Entonces aquí así, ya no solamente es buscar, y debemos buscar, pero poner la mira. Y es tan fácil. A veces la persona pierde porque desvió la mira. Un arma tiene que tener la mira bien ajustada. Y hay gente, el otro día escuchaba de una persona que a más de 1 kilómetro, yo no sé, era más, no me acuerdo ahora, que el tío conseguía dar en la diana siempre. Una persona que tenía una puntería tremenda. Y hermanos, cuando nosotros estamos mirando a Cristo, estamos colocando nuestra mira en la persona cierta. Pero cuando desviamos nuestra mirada de la centralidad de Cristo, es tan fácil perdernos esa centralidad. Y la Biblia, y Pablo, y los demás escritores bíblicos, nos quieren ayudar por medio del Espíritu Santo a que tú y yo podamos poner la mira en las cosas de Dios. Y es interesante, yo he dicho ya ese versículo, las demás cosas vendrán siempre. Y
Jesús habló de los pájaros, de los animales, en que Dios les providencia los medios para sobrevivir. Y Él dice una cosa: ustedes sois más preciosos. Ustedes tenéis más valor. Y si para Dios nosotros tenemos tanto valor, ¿cómo valorizamos nosotros a Dios? ¿Qué valor damos nosotros a Dios? Si efectivamente pensamos, buscamos y pensamos en Él, nosotros le estamos a dar el valor que Él merece y que a Él le gusta que sus hijos le den ese valor. Entonces aquí vuelve a repetir la expresión de arriba. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia no es la vuestra, nuestra, de todos nosotros. Es primeramente preocuparnos con las cosas de la tierra. Seamos sinceros, ¿eso no es? Esta es nuestra principal, pero está equivocado. La prioridad está equivocada. Primero tenemos que pensar en las cosas de arriba, de Dios. Pero todos nosotros fallamos en esto. Y hay una tendencia, una preocupación, a veces más do que debería ser. Porque en verdad, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, nuestra vida está segura. Pero cuando estamos afastados de Dios, ese es el problema. No es, y Pablo utiliza aquí una expresión muy interesante, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es una expresión fantástica para nos dar idea de seguridad. Y una de las cosas que nosotros, seres humanos, más necesitamos es seguridad. Cuando tú te sientes inseguro, te quedas nervioso, no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir, te entra de todo. Pero cuando tú te sientes seguro, segura, tú te quedas en paz, en tranquilidad, porque el ser humano necesita de esto. Y el único que nos da la tranquilidad total es Cristo. Ninguno de nosotros está tan seguro como estar en Cristo. Porque Él es el único que es completo. Él es el único que nos llena. Él es el único que sacia nuestra sed, nuestra hambre, nuestras necesidades espirituales. Porque el hombre, hermanos, no es solamente algo físico, es también algo espiritual. Y dice, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Es interesante estas palabras de Pablo. Primero, él está hablando de vida en Cristo, pero después también el creyente debe morir para muchas cosas. Y en otras versiones está la palabra, no sé, perdonen, pero a veces el castellano ya, mortificad, ¿existe en castellano? Hacer morir, ¿no? O mortificado, ¿no? Que va a venir después, certamente. Que él va después. Ahora, habéis muerto y vuestra vida está escondida. Puedes decir en esta mañana, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Si tu vida está escondida con Cristo en Dios, tu vida está segura. Mi vida está segura. Porque no hay otro como Él. Nuestra vida jamás estará tan bien protegida totalmente, si ella no está en Cristo Jesús. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y en Cristo todo se hace nuevo. ¿Por qué? Por causa de la vida estar escondida en Cristo. Entonces ahora viene cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Está hablando de la venida de Cristo. Nosotros, la iglesia, está esperando que Jesucristo venga a buscar la iglesia. Esta es la manifestación de la segunda venida de Cristo cuando Él vendrá por su iglesia. Y recordáis que Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles han hablado sobre esto. Por ejemplo, cuando los discípulos de Cristo, en el libro de los Hechos, están mirando a Cristo y Él sube a las nubes, hay una expresión fantástica: ese varón que ha subido vendrá. Ha ido, pero vendrá. Y esta continúa a ser la esperanza de la iglesia. Yo no he perdido la esperanza.
Usted ha perdido la esperanza. Algunos dicen, pero pastor, yo llevo 30, 40, 50 años en la iglesia y toda la vida he escuchado que Jesús vendría. Y viene. El problema es que yo no cuento los días como Dios cuenta. Yo tengo segundos, minutos, horas, meses, o semanas, meses, años. Y es interesante que Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años. Llevamos 2 días apenas. Tú es que corres de otra manera. Ese es el problema. Todos tenemos un reloj, somos esclavos del reloj. Pero Dios no es esclavo de nadie. Dios es soberano. Ahora, lo que yo pienso que es mucho tiempo, que es para Dios la eternidad, nada. El problema es que nosotros muchas veces no pensamos en estos términos, porque usamos apenas el pensamiento humano. Entonces, ya estoy mayor. Eu também estou. Pero Cristo vendrá. Cristo vendrá. De la misma manera que ha subido, Él vendrá buscar su iglesia. Y nuestra esperanza, como dice el himno que se canta, es su venida. Y como dice la palabra, nuestra esperanza es su venida. Estamos esperando a Cristo. Si pensamos con las cosas de la tierra, nos vamos a quedar acá. Pero si nuestra esperanza es su venida, entonces estamos pensando en las cosas de arriba. Estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Y después dice, seréis manifestados con Él en gloria. Yo creo en esto. Es una doctrina bíblica. Es enseñanza de la Biblia, no es idea de un loco, que hay por ahí muchos hoy. Yo nunca he visto tanto loco como hoy. Y mira que llevo ya años en el Señor, pero nunca he visto tanto loco, gente que se inventa lo que sea. Hay iglesias que yo me harto de reír. El otro día era, como va a decir, muchos cubos y la gente se ponía la cabeza dentro del cubo para se bautizar. Más de 200 cubos. Y ahí estaba el pueblo, ¡pumba! Es que hay cada tonto por ahí. ¿Y sabe o que eu he visto? É que a gente hasta le gusta isso. La gente parece que le gusta ser engañada. Pero el hombre y la mujer que se agarra a la Biblia no le gusta ser engañado. Le gusta la verdad, le gusta vivir, caminar en verdad, procurar la verdad, buscar la verdad, vivir en verdad. Es esto que la iglesia hoy tiene que hacer, hermanos. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de tanta herejía, pero la iglesia tiene que permanecer firme en la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, haced morir, otro verbo interesante, lo terrenal en vosotros. Todavía hay tanto terrenal en nosotros. Ustedes no, solamente yo. Ustedes no necesitáis hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Es verdad? No es verdad. Hay mucho de terrenal en nosotros. Y tenemos que hacer morir eso. Cosas que no agradan a Dios. Cosas que no son de la voluntad de Dios. Pero que a la carne le gusta. Vivir de acuerdo con el sistema del mundo, la manera del mundo, la forma del mundo, pero nosotros no hemos sido llamados para vivir de la misma forma del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos acá. Y porque no pertenecemos acá, tenemos la palabra que nos ayuda, que nos enseña, que nos dirige, y es ella que efectivamente es nuestra guía de conducta en todas las áreas. Y ahora habla de cosas que efectivamente tienen que morir en nosotros. No voy a decir que todos tenemos estos problemas, pero dice aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y ven que es una palabra que dice que la avaricia es idolatría.
Y sabe que hay una cosa que Dios no tolera nunca, nunca, nunca: idolatría. El pueblo de Israel sufrió mucho por causa de su idolatría. Dios siempre quiso ser el único Dios. Y el pueblo lo ha cambiado varias veces. Hay mucha gente que cambia a Dios por cualquier otra cosa. Por eso la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Al Señor adorarás. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quién? Los hijos obedientes. Ay, no, me equivoqué. Los hijos de desobediencia. Y ahora es interesante lo que dice: en las cuales vosotros también estuvisteis. No están. Pasado. El verbo habla del pasado. En el pasado no teníamos Cristo. No teníamos la seguridad de la salvación. No teníamos el perdón de Dios. No teníamos comunión con Dios. El Espíritu Santo no vivía en nosotros. Era el pasado. Pero cuando aceptamos Cristo, cuando tuvimos un encuentro con Cristo, cuando nos rendimos a Cristo, la vida empezó de nuevo. En otro tiempo vivíais, pasado, todo está pasado. Pero ¿será pasado o todavía es presente? Cada uno sabe. A mí no voy a hacer un examen a nadie. Esa es una cosa entre ti y Dios. Pero que no nos conviene, no nos conviene. Y finalmente, otro verbo. Pero ahora. No es mañana. Es ahora. Dios está hablando ahora. Dios habla conmigo ahora. Dios habla contigo ahora. Dejad. En el original está despojar. No es solamente dejar, porque dejas y te puedes dejar un poquito allá. No, es quitar todo, despojar todo. Todo lo que te impide de tener la bendición de Dios, hay que echarlo fuera. No puedes agarrarte. Yo estoy pensando en la mujer de Lot. Podía haber salido, podía haber sido fantástico para ella, pero ella estaba agarrada a sus amigas, no sé si eran las tiendas de la ciudad. Ella tenía allá, todo estaba lá atrás. Y se transformó en estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella no se despojó, ella no dejó. Y hermanos, nosotros no podemos servir a dos señores. Está en la Biblia. No podemos servir a dos señores. Y a veces hay una tendencia, no importa. El diablo usa mucho esa, no importa. Lo importa es el amor. El amor. Pero el amor, si no tiene características divinas, no sirve para nada. Hay tantos falsos amores, ¿verdad? Hay tantos falsos amores. Hay tanta palabra que es utilizada para decir que es amor y no tiene nada de amor. Tiene quizás más de sensual y más de todo menos de amor verdadero. El amor que se da, el amor que se entrega, el amor que sufre, el amor que es paciente. Lo terrenal en vosotros. Y habla de varias cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desonestas de vuestra boca. Después mentira, no mintáis los unos a los otros. Si hay un pueblo que no necesitaba de jurar, es el pueblo cristiano. La palabra del cristiano debería ser sí y no. Yo, cuando una persona empieza a querer jurar mucho, desconfío. Jura por los muertos, jura por los vivos, jura por la madre, por la tía, por los hijos. Até tenemos un proverbio, yo no sé si aquí en España, cuanto más juras, más mientes. Aquí no hay, existe ese proverbio, Marisa. Cuanto más juras, más mientes.
El cristiano llegaría a su palabra. Sí, no. He hecho, no he hecho. He sido yo, no he sido yo. No necesitaríamos estar a jurar. Es verdad, hermanos. A unos que van al extremo, ¿no? Ya con el servicio militar y otras cosas, no voy a entrar por ahí, ¿no? Ya empiezan a crear nuevas doctrinas y que no se puede y no sé qué, hermanos. No es eso. La Biblia enseña solamente, la palabra del cristiano tiene que ser confiable. Esto que dice la Biblia. Mi palabra tiene que ser confiable. Cuando una persona me pregunta, Paulo, ¿esto es así? Yo digo, sí o no. Ahora, no necesito estar a engañar. Es como el otro que es creyente, va a vender el coche, sabe que el coche está estropeado y dice, este es un gran coche, esto es fantástico, es hermoso, maravilloso, y sabe que el coche está todo estropeado. Y es cristiano. Por favor, hermano, hermana, si somos cristianos, no podemos hacer eso. Mira, el coche tiene este problema, o este aparato tiene este problema. Ahora no vamos a mentir, no vamos a decir, no, estás a ver. Eso me hace acordar, había un vendedor de coches en nuestra iglesia. Entonces él era muy así. Un día estaba vendiendo un coche y estaba, bien, este coche es descapotable, y no era. Y de repente lo mira y dice, no, esta historia lo conocemos todos nosotros. El tío quería vender el coche de cualquier manera, ya buscaba que era descapotable, que era todo, y no era. Es como el otro que vas a comprar un coche de 50.000 kilómetros, descubres que tiene 80.000. Es una persona que no puedes confiar en esa persona. Nosotros los cristianos nos llega nuestra palabra. ¿Es? No es. Y si fuera así con todos los cristianos, este mundo sería mucho mejor. Pero a veces, infelizmente, de quien debería dar el ejemplo, no hay ejemplo. Pero que cada uno de nosotros sea ejemplo en esto. Mentira es mentira, verdad es verdad. La verdad es de Dios, la mentira es del diablo. Y si somos hijos de Dios, debemos vivir en verdad. Y es interesante que Jesús habla de esto a sus discípulos. Y también Juan, en el Evangelio de Juan, la verdad. Pero no es la verdad de la boca para afuera. Es la verdad única. Entonces, revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada momento que nosotros estamos con Dios, nuestra mente, nuestro ser se renueva. Porque Dios continúa a hablar por medio de su palabra. Dios es fiel, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Dios no tiene cualquier cosa, hermanos, perdone. Dios tiene siempre lo mejor para nosotros. Nuestro mejor puede no ser el mejor de Dios, pero lo que es de Dios siempre es lo mejor. Y algunos de nosotros quizás solamente nos damos cuenta por situaciones de alguna cosa que dijimos, es verdad, si Dios me hubiera dado eso hace 40 años, 30 años, 10 años, no era bueno. Pero lo entendimos pasado tiempo. Porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Y es interesante que el apóstol Pablo, hablando también en Efesios, él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, capítulo 2, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros, Pablo se coloca también ahí, nosotros vivimos. Es interesante, Pablo parece que está en varias de sus cartas dando esta idea, que era antes. Estábamos muertos, no teníamos comunión con Dios.
Entonces Pablo, cuando está hablando a los efesios, a los creyentes en la ciudad de Éfeso, él está hablando de este mismo tema, de que nosotros necesitamos efectivamente de Cristo. Y después viene el versículo para mí célebre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fantástico. Este es el versículo, un versículo clave de la Biblia. Por la gracia. ¿Cuál gracia? La de Dios. No hemos pagado nada. No hemos hecho nada para merecer esta gracia. Pero por causa del gran amor de Dios, Él nos salvó. Y nosotros podemos decir también en esta mañana, por tu gracia, Señor, por tu gracia, yo soy salvo. Entonces, da gracias a Dios por esa gracia de Dios. Es fantástico. Dar gracias a Dios por la gracia de Dios. Su gracia me alcanzó. Su gracia te alcanzó. ¿Para qué? Para que hagamos los consejos que hemos leído en esta mañana. Vamos a colocar entonces, hermanos, nuestra mirada. Vamos a pensar. Vamos a hacer morir lo que no presta, lo que no sirve, para que el Señor continúe a ser glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Oremos al Señor. Sí, Padre, yo te doy gracias, Señor. Eu te dou graças por todo o que tu has hecho por nós.